Muy bien, don Lino Lorenzini tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, primero que todo agradecer a los diputados que aún permanecen estoicamente. Se agradece, yo creo que se construye un país mucho mejor cuando escuchamos todos los puntos de vista y también agradezco que el presidente de la CPC todavía está escuchando. Yo quiero hacer una reflexión un poco más profunda y es de la historia de la AFP y traigo bastantes antecedentes que son relevantes a comprender. Y lo primero, partir por el lado humano. Les quiero presentar a Cristian Montenegro. Cristian trabajó de hecho en Euroamérica y fue un excelente ejecutivo, fue magíster, un MBA en Loyola. Y el año pasado nació mi hijo, el 27 de marzo, y el mismo día me entero que Cristian se ahorcó. Se ahorcó teniendo 100 millones de pesos en su AFP y estaba completamente cesante. Él perfectamente podría haber recibido una remuneración mensual de 500.000 pesos. Y cuando yo vengo y planteo este tema directamente a las autoridades como la Superintendencia de Pensiones o como la Subsecretaría de Previsión Social, que me dé la estadística oficial de cuánta gente se suicida, son incapaces de darme una respuesta y comprometerse con una respuesta. Acá hay mucha gente oculta que se está suicidando y quiero partir desde este punto de vista. Lo segundo son los errores relevantes desde la creación de un sistema. Nosotros no podemos cambiar un sistema si no conocemos la historia. Y por favor quiero que vean con calma. Primero, la gran inconsecuencia que las Fuerzas Armadas permanezcan en un sistema de reparto piramidal. ¿Por qué inconsecuencia? Cuando estudié la historia original de la ley, y quiero traerlo acá personalmente, y dice el general Matei, considero que el sistema de reparto es en cierta forma una pirámide. En toda la historia de la ley los generales planteaban de que este era un sistema piramidal. Y a pesar de eso, que quizás concuerdo con su análisis, pero en base a los hechos, después vemos que pasó otra cosa. Y quiero mostrar un poco cuál era el censo del año 60 y que está la pirámide perfecta. 45% activos, 5,6% jubilados. El censo del 2012, con todos los errores que pueda tener, activos 57%, jubilados. Eso no nos dice mucho. Hablemos en simple, hablemos en chileno. La proyección de Naciones Unidas de la revisión nos dice que en el Chile del 60 por cada un jubilado había 9 activos. En el Chile del 2012 por cada un jubilado hay 5 activos. Pero en el Chile del 2050 por cada un jubilado habrá solo 2 activos. ¿Es solidario con mi hijo al 2050 que le quite la mitad del sueldo para financiar el mío? Yo creo que no es solidario. Y eso hay que ver la solidaridad en toda su dimensión. Y para reflejarlo simple, el Chile del 60 entraba mucha agua en la cubeta y salía poca, y el Chile del 2050 va a salir mucha agua y va a entrar poca. Y esto no tiene que ver con sistemas ni siquiera de reparto o de capitalización individual. Todos los sistemas del mundo van a enfrentar una crisis enorme en esta década que estamos comenzando el 2020 al 2030. ¿Cuál es la inconsecuencia? Que acá el general Pinochet, en la página 170, dice: no se aplicarán las disposiciones de este decreto ley al personal de Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile e investigaciones. Se prestaría para muchas críticas en el sentido que los militares quedarían marginados de la ley. Por favor, ¿cuántos años llevamos en democracia y no hemos sido capaces? Si la deuda pública está aumentando es porque se está yendo a las Fuerzas Armadas. Y en eso, acá se están burlando de nosotros. Es decir, si es que creo que el diagnóstico es que el sistema de reparto es piramidal, entonces el sistema de reparto no puede ser para nadie y todos tenemos que ir a capitalización individual. Creo que es una consecuencia mínima. Segundo, José Piñera fue muy audaz en decir que existe una separación jurídica. Por favor, mucha atención, señores diputados. Una separación jurídica entre la AFP y el Fondo de Pensiones. Y eso es falso, es una separación contable, no jurídica. Y lo explico, acá dice que en la historia de la ley que dice que hay una separación entre quien administra la institución y el fondo de pensiones, que hay una estructura jurídica creada con este objeto. Y eso no es real, por favor, eso quiero ser súper claro, no es real, porque voy a demostrar con hechos que esta separación contable ha defraudado constantemente a los fondos de pensiones de los trabajadores. Esto es como que al señor Luxich, que invierte a través de la Raín Vial, que es un simple administrador, ¿a quién le preguntan los directores? Le pregunta al señor Luxich, obviamente porque él es el dueño. Pero, ¿cómo vamos a
a tener un sistema con separación patrimonial si no existe la sociedad de fondos de pensiones. Es urgente crear con RUT y que las cuentas corrientes estén a nombre de esta sociedad para poder equilibrar estos errores originales del sistema. ¿Qué ocurrió? Separación contable, protege fraudes. Caso 1, Provida 1985 pierde un 80% de los fondos. Pertenecía al Grupo Cruzat, donde el Grupo Cruzat invirtió en cascadas de papel y se perdió el 80% de los fondos de pensiones. Y eso nadie lo sabe en Chile. Está en Crónica Secreta de la Economía Chilena de Carlos Tromben. Y era tanto que pongo la foto de don Francisco porque él sabía lo riesgoso que eran los controladores, que él en su comercial exigió poner esta mano, por favor, no lo haga. La comunicación no verbal es relevante. Don Francisco sabía el riesgo que había. Y ocurrió en menos de 4 años de funcionamiento. El superintendente Juan Aristía, ¿cómo nadie supo? ¿Cómo nadie supo? Porque bajó el encaje desde un 80%, es decir, nuestras garantías bajaron desde 5 a un 1% con la ley 18.481 del año 85. Y se creó una nueva sociedad llamada Socenvir, donde se llevan los activos tóxicos y así desaparecieron las pérdidas, porque si yo bajo las garantías un 80% y saco una sociedad con los activos tóxicos, nadie perdió nada. Fue un truco contable, pero se perdió un 80%. Segundo caso, Génesis Chile Fund 1989, luego llamado Intergénesis. Esto está en Guernsey, perdónenme, no pronuncio tan bien. Y este fondo, que es un fondo de inversión de capital extranjero, director José Piñera Cheñique, que conoce bastante bien la ley. Bueno, ¿quién más estaba detrás de Chile Fund? Señor Carlos Larraín Peña era el representante legal. Y en esto quiero ser bien claro, porque esto no es una incidencia y por favor quiero separar. Acá yo estoy tratando de nombrar hechos, por favor no se enojen conmigo ni de izquierda ni de derecha, estoy tratando de contar un poco la historia. Y sucede que Génesis con dinero de los trabajadores se compra o invierte en 3 AFP. Para ser súper claro, se crea una sociedad de fondos de inversión en el extranjero, donde nuestros ahorros se le prestan a esta sociedad y esta sociedad compra de vuelta AFP Cuprum, Habitat y Provida en ciertos porcentajes. Eso está completamente prohibido por el decreto de ley 3500. ¿Y por qué ocurrió este fraude? Porque no existe separación patrimonial, existe solo una simple separación contable. Las AFP prestan nuestro dinero a Génesis y esta invierte en Cuprum, Habitat y Provida, lo cual está completamente prohibido. José Piñera y Carlos Larraín hacen esto entre el año 87 y el 2004. El 2007 se terminó este FICE remesando al extranjero más de 714 millones de dólares. Tenía otras inversiones, no estoy diciendo que todo eso fue debido a esto, pero estoy dando las cifras. Ahora, el dictamen de la superintendencia ocurre en 2004, donde dice claramente, destacado en la parte de abajo, que estima improcedente que los recursos de fondos de pensiones sean invertidos en cuotas de fondos de inversión de capital extranjero, cuando este a su vez tiene inversión en acciones de administradoras de fondos de pensiones en general. Eso yo lo llamo posible fraude, es decir, se defraudó a los fondos de pensiones, se le prestó a una sociedad en el extranjero y esta sociedad en el extranjero tomó control de las AFP. Eso realmente ni siquiera es inmoral, eso es ilegal. Segundo, el SCOM bono de reconocimiento a precio huevo. Esto nadie lo ha hablado, lo viví en carne propia porque yo los invito acá a los diputados cuando van a su semana distrital, hagan el ejercicio de ir a jubilar a alguien, acompáñenlo y vean la cantidad de desinformación que existe. Mire, esta persona tiene un saldo para pensionarse de 5.200 UF, pero le dice, usted tiene un bono de reconocimiento cuyo valor nominal actualizado. El detalle es brutal porque el SCOM pertenece a las AFP y el valor nominal ha actualizado de 184.000 pesos. ¿Cuánto le ofrecen por 184.000 pesos? Bueno, la diferencia son 0,07 UF mensuales por endosar el bono y eso en la práctica, en español, te informan un bono de 184.000, donde el que estaba sentado la semana pasada acá, el señor Fernando Larraín Aninat, es director del SCOM. Y resulta de que por estos 1.930 pesos mensuales, podríamos asumir que son 230.000 pesos, está bien. Cualquier persona que ve eso está todo bien, es decir, por 180 lucas me van a pagar 2 lucas mensuales. Está bien, pero para el resultado, que el bono no vale eso.
vale 19 millones de pesos. Se están endosando bonos a 2 lucas que valen casi 20 millones de pesos. Señores diputados, por eso las pensiones son tan bajas hoy en día, porque hay una apropiación indebida de los bonos de reconocimiento de más de 1.400.000 trabajadores. Y esto lo digo con responsabilidad, con hechos. Entonces, no puede ser que esta SCOM, que pertenece a las AFP, a las compañías de seguro, una integración vertical, horizontal en todos sentidos, es decir, ¿dónde está el giro único? Y esto es lo que pasa, pues, señores, que se están apropiando de los bonos de reconocimiento. Obviamente que alguien ignorante, si le dicen valor actualizado, no es cierto, ese era el valor nominal del año 81, los 184.000 pesos. Ese es el engaño y está sistematizado desde el SCOM. Es completamente inaceptable. Bueno, acá Fernando Larraín dice que solo una competencia abierta y transparente puede contribuir a crear mayor valor para los afiliados. Yo estoy completamente de acuerdo con él, pero debe transparentar que él es director del SCOM y por lo tanto no creo que haya una gran competencia ofreciendo 2 lucas mensuales por 19 millones de pesos. Caso 4. 7.000 millones de dólares de comisiones fantasma, que el señor Fernando Larraín decía, no, si Gino, no existen comisiones fantasma. Está todo transparente. Hablemos las cosas como son. Hace 3 años atrás nadie hablaba de comisiones fantasma, y si no es porque Felice y Forrado pone el tema en la mesa, se abre la opinión pública, pero acá quiero transparentar que las comisiones fantasma es la punta del iceberg. Y los antecedentes que voy a mostrar a continuación son terroríficos. Primero, son solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque las AFP, luego de pagar la comisión fantasma al trader, después existe una devolución fantasma al fondo de pensiones con cuota cero. Y eso contablemente no cumple las normas de la IFRS. Y tercero, realizan las AFP cambios de fondo con su propio encaje, generan un encaje adicional. Es decir, los cambios de fondo no lo inventó Felice y Forrado, existen de mucho antes. Y así la AFP va aumentando su participación y retira estas sobreutilidades. Para decirlo de una forma más clara, estas comisiones fantasmas, primero la ley 19.795, no tienen quórum calificado. Y acá está la discusión de la ley y donde el senador Saldívar en ese momento, ojo diputados, el truco no va a pasar acá, va a pasar en el Senado. Siempre ha sido así. ¿Y qué pasa? Acá está el número, la letra C, número 16. ¿Y qué ocurre? Acá el senador Prat dice, con nuestras abstenciones en este caso, señor presidente, en votación económica la letra C se aprueba con 7 contra 7 y 2 abstenciones. Y acá el senador Prat es bien claro, señor presidente, me gustaría solicitar a la mesa que se revise si la norma que acabamos de aprobar es de quórum simple, si se trata de fijación de precio y regulación de actividad lícita. Para ser súper claro, acá le dice, no, esta norma no tiene necesidad de quórum especial. Estamos hablando de fondos de pensiones. La Constitución dice claramente que toda ley relacionada con seguridad social necesita quórum calificado, señores diputados. Acá le estoy tirando la pelota para que metan el gol. Acá, esta ley fue la que aprobó las comisiones fantasma. Esta ley fue la que nos expropió 7.000 millones de dólares de nuestros bolsillos, porque siempre las AFP nos dijeron, no, si usted está cesante no paga, si usted está cesante no paga. Eso hasta el año 2002. Del 2002 en adelante se apropian con una ley inconstitucional de nuestros ahorros más de 7.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Por la devolución fantasma. Después de la comisión fantasma, esta es la nota explicativa número 26, existe una cuenta que se llama otros aumentos y otras disminuciones. Y en esa cuenta, ¿por qué la contabilidad hace con cuota cero? ¿Por qué hacen con cuota cero? Porque es muy simple. ¿La devolución fantasma ocurría eso el año 2002? Sí, también era con cuota cero. Bueno, puede ser una normalidad. Esto lo hacen todas las AFP. Solo cambió Provida y Modelo, se salieron de este esquema desde 2016 en adelante. Todas las demás AFP hacen este truco contable. ¿Y cuál es el problema? ¿La superintendencia lo permite? Acá tenemos respuesta del superintendente. No existen cargos o abonos en los fondos de pensiones que deban registrarse con 0 cuotas en las notas explicativas o balance. Acá estamos siendo claros. El superintendente dijo que esto no se puede permitir y ha ocurrido desde la creación de los multifondos, ni siquiera desde antes, desde 1995, que ni siquiera estaba aprobada esta ley inconstitucional, se apropiaban con cuota cero. Y en eso hay que ser bien claro. De hecho, esto es tan oculto que la Superintendencia de Pensiones eliminó la nota explicativa número 27 del año 2002, donde detallaba la devolución de comisiones. Acá hay, lamentablemente,
un fraude gestionado desde la Superintendencia de Pensiones. ¿Por qué la Superintendencia elimina el detalle de las devoluciones de comisiones? Porque era información que después no convenía que estuviese públicamente. Si esto ha sido una investigación de años para poder llegar a estos puntos. Tercero, ¿y para qué abonan devoluciones con cuota cero? Esto es del año 2007 para Hábitat y muestro los cambios de fondo. Esos son los cambios de fondo del encaje. Las AFP arbitran el encaje, es decir, ellos dicen que no hay que cambiarse de fondo, pero para ellos sí se cambian de fondo. Y eso lo que implica en la práctica, en resumen, que hacen más de 35 cambios de fondo con su encaje. Ese es el gran secreto. Y de hecho, la Superintendencia autoriza el año 2002 que el encaje se mueva en solo 3 días. Por lo tanto, esto es como saber el futuro. La AFP cambia sus fondos en 3 días cuando todos los cambian en 4 días. Ese día de diferencia te permite saber el futuro. Y por lo tanto, les permite apropiarse y retirar estas. A ver, se paga la comisión fantasma, llega la devolución fantasma, que son 500 millones de dólares al año, y hago cambios de fondos, lo neteo contablemente y lo retiro como sobreutilidad. Y estos son más de 7.000 millones de dólares de apropiación indebida. Caso 4. Comisiones fantasmas ilegales desde el 95. ¿Por qué? Acá, en la ley de quórum simple, quiero recordar quién estuvo atrás. Estuvo Nicolás Eizaguirre, Alejandro Ferreiro, Osvaldo Macías, actual superintendente de pensiones. ¿Qué confianza me da? Si él creó él trató de regularizar este fraude y que más encima ni siquiera tiene quórum calificado. Roberto Fuentes, Margosini, también de la Asociación de FP. Quiero después pasar a José Piñera. Reconoce que el Estado puede depender de la AFP vía bonos. Puedo tomar un poquito más de tiempo, voy lo más rápido posible. Acá la ley original del año 81, y esto por favor nuevamente atención, en este caso dice José Piñera, si el fisco quiere o requiere reponer esto, la solución obvia es captar las platas que van a estar en la capitalización con bonos del Estado. Hoy en día el 20% de los ahorros de los trabajadores va a manos del Estado. Por eso el gobierno no va a separar el proyecto de ley porque no lo puede financiar. Y esto es un hecho matemático. La reforma tributaria son 1.700 millones de dólares, la reforma previsional son 3.300. ¿Dónde se sacan los 1.600 millones de dólares de diferencia? Del financiamiento de los trabajadores. Por lo tanto, esto es un impuesto oculto que va a tener un gran daño. ¿Y cuál es el control? La AFP controla nuestro ahorro. El Estado depende de nuestros ahorros porque está endeudado. Y a la vez, el Estado cambia la ley pro AFP porque las AFP tienen el control sobre el Estado, porque si no, no le prestan dinero al ministro de Hacienda. Para ponerlo gráficamente, acá la deuda bruta del gobierno central según el Banco Central. El 2008 era apenas de un 3,4% del PIB. Gobierno de Michelle Bachelet hasta el 2005 aumenta de 3,4 a 6,5. Gobierno de Piñera de 6,5 a 12,6. Gobierno de Bachelet de 12,6 a 23,5 y ya al tercer trimestre estamos en 25% de deuda del PIB. Esto es insostenible. Si no paramos este gasto y no incorporamos a las Fuerzas Armadas al mismo sistema, vamos a terminar endeudando al país y vamos a llegar a una situación crítica de acá a 20 años más. Y el tema es que el Estado está controlado por las AFP y esa es la realidad, porque el Estado está endeudado y necesita esa deuda. ¿Qué sucede? José Piñera reconoce que deuda del bono de reconocimiento, pero se pagó. Acá hay una cifra importante, esta es del año 81. Reconoce que el bono de reconocimiento eran 6.000 millones de dólares en valor actual. Yo me tomé el placer de actualizar cuánto era eso y a UF más 4 anual son 34.400 millones de dólares hoy. Esto habla que los bonos de reconocimiento deberían ser 16.700.000 promedio por estos 1.400.000 chilenos. ¿Dónde están? ¿El Estado pagó todo? Por favor, este es el mayor conflicto de interés entre Estados, AFP contra los afiliados, porque finalmente al Estado le conviene que se pierdan esos bonos, le conviene que no lleguen a mano de los trabajadores, pero el resultado son las pensiones bajas porque no se está pagando lo que correspondía por los bonos. Para poner un contexto, 100.000 pesos del año 81 son 10 millones de pesos hoy en día. Si eran 500.000 pesos, estamos hablando de 50 millones de pesos. Entonces, o si es que era 1 millón de pesos del año 81, eran 100 millones de pesos hoy. Y por eso, y las AFP arbitran en los precios y ellos determinan el precio.
y ellos son los únicos que pueden venir y transarlo porque son los únicos que saben ese precio. Y como ese es un mercado oculto, los precios de los bonos de reconocimiento están a la baja porque justamente le ofrecen acá a las personas mucho menos. Resumen de prioridades: sistema de reparto es piramidal y por lo tanto se tiene que eliminar hoy para las Fuerzas Armadas. Separación debe ser societaria, no solo contable, y crear una sociedad de fondos de pensiones. Estado depende de los bonos y de las AFP, y recordemos que las compañías de seguro a partir del año 2008 se compran las AFP y el 95% de los ahorros pertenecen directamente a compañías de seguros con claros conflictos de interés. Acá la mejor forma es la solución de Perú: matemos el conflicto de interés, que el jubilado decida retirar su ahorro. Oye, es que se lo van a gastar, es mucho más eficiente que se lo fume a que termine en compañías de seguro por conflicto de interés. ¿Y por qué? Porque, con todo el respeto, yo he calculado el balance de Euroamérica y si renta menos de 4,7% al año, se transforma en estafa piramidal. Sí, las compañías de seguro están en un problema con la rentabilidad. Si renta menos de 4,7, necesitan nuevos aportantes para sustentar este sistema. Y por eso el gobierno en el año 2008, y que lo quiero mostrar un poquito más adelante, hace esto. Y por eso también llamamos a los brasileños. El bono de reconocimiento es el sistema por el cual se implementa el sistema AFP. Esto lo descubrí porque hubo una gran crisis en El Salvador y me tocó en una charla en Lovaina que alguien de El Salvador me dijo que la verdadera causa era porque se dieron cuenta que el bono de reconocimiento era una estafa del Estado que no estaba pagando lo que correspondía. ¿Cuál es otro hecho relevante? Bajar la imposición del 20 al 10%. Dato duro de José Piñera: iba a crear 1 millón de empleos. Entonces, subirla del 10 al 19 crearía 1 millón de nuevos cesantes. No, porque la base del año 81 de la masa laboral era la mitad. Por lo tanto, perfectamente podrían generarse 2 millones de nuevos cesantes. Esto por simple regla de 3. Ahora, Pinochet dijo algo claro: en 5 o 6 años aparecerán los artistas del fraude. Y en ese sentido, esto no aparecerá ni en 5 ni en 6 años. Bueno, me demoré 8 y no 6 en crear Génesis. Parece que todavía puede mejorar en su arte perfectible el señor José Piñera. Después, el señor almirante Merino dice que el quórum calificado es para detener a los artistas. Y dice: el peligro radica que en el futuro pueda ser modificada por regímenes políticos posteriores y se alteren algunas de las seguridades que se establecen. Muy rápidamente, veamos cuáles son las inestabilidades. Ley 18.137, Pinochet permitió declarar y no pagar. Esto es una apropiación indebida de los ahorros de los trabajadores. Claro, en ese momento la cesantía era 30%, pero lo arreglamos. La cesantía no está ni siquiera en 7% y acá las empresas se apropian de los fondos de los trabajadores. Esto es inaceptable. ¿Cómo no hemos arreglado este problema de fondo? Segundo, Elwin, decreto 734, el Banco Central deja de proteger nuestros títulos de inversión y crean una sociedad que se llama DCB, Depósito Central de Valores, que conoce muy bien don José Gregorio, y está inversiones DCB con las AFP, 30%, la banca, otro 30%, compañías de seguro de vida, 10%, es decir, las custodias, que es lo más importante de las inversiones, en vez de estar en el Banco Central, pasó a una sociedad privada donde las AFP son dueñas. ¿Hay o no hay conflicto de interés? 96-98. Quiebra AFP Futuro, donde eran directores Luis Mesina y Manuel Riesco. Y discúlpenme, no oigan cantos de sirena, porque ellos perjudicaron a más de 8.000 trabajadores. Como también quebró AFP Qualitas del grupo Luxich. Acá están los fondos de pensiones que han caído bajo la rentabilidad mínima, Invierta, Futuro y Qualitas. Y ahí quebraron. Frey, año 99, traspasó el riesgo de pérdida de las personas, es decir, de las AFP hacia las personas, creando el eufemismo de rentabilidad negativa. No existe la rentabilidad negativa. O hay ganancias o hay pérdidas. Tenemos que volver a usar un lenguaje para hacer buenas leyes. Lagos 2002 crea las comisiones fantasmas. Se crean los multifondos y con ello las comisiones fantasmas, donde te cobran comisión incluso cuando no tienes trabajo. Esa garantía se perdió. 2008 Bachelet. Se baja la jubilación artificialmente por el superintendente modificando el CNU. Y esto lo que hace es que antes del 2008, 8 de cada 10 trabajadores se jubilaban en la AFP porque pagaban buenas pensiones, y por este conflicto de interés entre compañías de seguro y el Estado ocurre que hoy en día 8 de cada 10 se están jubilando en las compañías de seguro. Y esto es por este grave conflicto de interés
Quizás la presidenta no lo sabe, pero sí antes era un parámetro objetivo. Y en esto yo quiero después felicitar a los diputados. Piñera 2011, baja la multa desde un 100% del encaje a solo un 1% del encaje. Pinochet dice que 2 o 6 imperios del dinero controlarán el Estado. ¿Y cuál es lo único positivo que ha ocurrido en los 39 años? La ley 18.646, Hernán Santelices, presidente del sindicato número 1, consiguió la jubilación anticipada. ¿Cuánto duró? Hasta el año 2004. Ahí la eliminó Ricardo Lagos. Pero acá, ojo, con la igualdad para las mujeres, sin saberlo, esa misma ley del año 87 se eliminó el derecho de herencia de las viudas. Las viudas tenían derecho a retirar el excedente de libre disposición como herencia. Y eso se elimina en el año 87 con la ley 18.646. Insisto, hoy en día he conocido señoras que se están muriendo de hambre y que tienen 300 millones de pesos, y no lo pueden disponibilizar. ¿Por qué no puede retirar todo sobre 60 millones? Ese es un derecho a herencia que existía en el sistema original. Un tema, no más AFP. Dice que no se expropiarán las cuentas de capitalización individual, ojo. Pero si leen un poquito más abajo, dice hasta el momento de incorporarse al nuevo sistema de reparto. Es decir, nos quieren expropiar nuestros ahorros. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. 2019, la reforma. Ojo, subir un 90% del ingreso a la AFP, bajar las garantías del encaje de un 1 a un 0,25%. La AFP van a retirar 1.500 millones de dólares de utilidades, aumentar 2 millones de nuevos cesantes a largo plazo y bloquear cambios de fondo, que eso viene en el Senado, para que se demoren 40 días justo antes de una mega crisis financiera que vamos a vivir. Y no va a tener costo político. Por favor, diputados, si acá esto va a afectar la convivencia nacional. Esto es lo que yo quiero felicitarlo. Ustedes hicieron un proyecto de resolución 161, aprobado con 118 votos, para subir hoy 30% de las pensiones. Lo lideró acá el diputado Raúl Soto. ¿Y por qué el gobierno no quiere subir hoy las pensiones un 30%, que es asumir, como era la ley antigua, un promedio de rentabilidad de 10 años para calcular el retiro programado? ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque hay conflictos de interés. Porque si no, la gente no se iría a las compañías de seguro y probablemente va a tener que asumir las garantías con todo lo que ha inflado esa estafa piramidal. Cuarto, la rentabilidad es lo más importante. Ninguno de los otros factores es tan importante. Un 1% adicional, lo dice el informe, son 30% más de pensión. Caso concreto, Margarita partió feliz y forrado con 135 millones, tiene 230. Luego, Alejandro Sandoval, sin ahorrar, pasó de 60 a 101 millones. El miedo, esto es lo que te dicen a ti, esto es lo que le dicen a nuestros padres, que se te va a acabar la plata de la AFP. Eso viene en el SCOM. Por favor, la plata de la AFP no se acaba. Caso Eli de Caso. Su pensión partió hace 4 años en 2.56, gracias a los cambios de fondo va en 2.77. Aumentó, tiene el mismo ahorro, por lo tanto es una falsedad que se acaba los dineros en retiro programado. Gracias a que el año pasado nosotros no perdimos un 3% y ganamos un 4,3%. ¿Por qué FIF le gana a la AFP? Por el efecto manada, porque las AFP competían entre el año 81 y 98. ¿Por qué? Porque hay incentivos perversos que siempre la AFP puede venir la máxima catombe y van a mantener el fondo A un 80% de riesgo, siendo que la ley le permite ir a un 40%. Es muy relevante esto. El efecto manada no se logra apreciar tan bien. Hizo que en octubre del 2008 perdiéramos un 20% contra un 6% de la AFP. Nos quedan 6 minutos, por lo tanto les pido a los expositores 3 minutos cada uno, lo más breve y conciso posible, que puedan cerrar con alguna respuesta o apreciaciones respecto a los requerimientos de los diputados. Gino tiene la palabra. Diputado Jiménez, voy a hacer ejemplo más sencillo. Una persona se jubila con 100 millones de pesos. Antes del 2008, esa persona recibía una pensión mensual de 750.000 pesos. Pero como el Estado depende de las AFP y las AFP dependen de la compañía de seguro y hay claros conflictos de interés, el superintendente define arbitrariamente la tasa del CNU y le baja la pensión de 750 a 500.000 pesos. Al bajarle la pensión, sale corriendo hacia la compañía de seguro y logran apropiarse del dinero. Entonces, no es un problema del sistema como tal, sino del ente regulador. Si se ocupara la ley del año 2008, que es este proyecto 161, inmediatamente subirían hoy, no mañana, no pasado mañana, un 30% de las pensiones de los chilenos.
Estamos diciendo que una persona de 200.000 pesos subiría a 260.000 pesos, solo por asumir el promedio de rentabilidad de los últimos 10 años, en vez de la arbitrariedad que el superintendente, con claros conflictos de interés, baja las pensiones para que las compañías de seguro no quiebren. Esa es la martingala, por decirlo de una forma muy sencilla. Y finalmente, los trabajadores nos vemos perjudicados y al final les da lo mismo que critiquen a la AFP, porque acá el enemigo no es la AFP, es la compañía de seguro, y en eso quiero ser súper claro y transparente. Y un segundo punto en este minuto que me queda, que esta era la propuesta final, que es rechazar la idea de legislar, y les pido que se unan izquierda y derecha, porque ¿qué se tiene que incorporar? Devolver el DL 3500 al año 81, eliminar el sistema de reparto para las Fuerzas Armadas, crear sociedades, fondos de pensiones. ¿Se imaginan que los trabajadores elijamos a los directores de las compañías de este país? Hoy en día está la tecnología, todos podríamos votar de forma digital. Pensión básica universal. No puede ser que tu padre reciba menos que una persona que ahorró un mes. Y eso necesitamos pensión universal, pero no como reparto, sino como un fondo solidario. Existe en el AFC, la AFC es el seguro cesantía, y hay un fondo solidario que es un 0,8, y ese fondo crece con rentabilidad. Lo único que estoy planteando es que no podamos tener sistemas de reparto, sino que le pongo el apellido solidario, porque tiene que ir ganando rentabilidad. Si va ganando la rentabilidad más que los retiros, esto va a ir creciendo, y ese es el detalle que es muy importante imitar. Quinto, retirar el 100% sobre la pensión básica solidaria al jubilar, y también comprar el 25% de la primera propiedad, como en Perú. Los peruanos se pusieron a trabajar y a imponerse porque tienen los incentivos. ¿Qué mejor que comprarte un departamento? Se me acabó. Muchas gracias, pero Gracias. me quedan 2 minutos a Jordano. Sí. Nos jugamos la vida. Dijimos verdades que no se habían escuchado en este país. Transparentamos que José Piñera creó sociedades que se financió a través de los fondos de pensiones. Transparentamos temas que la gran mayoría no sabe. Con las mismas compañías de seguros les dijimos que ellos están controlando el sistema porque ellos controlan a la AFP y la AFP controla al Estado. Dijimos los conflictos de interés sin ningún problema. Ahora lo importante es que necesitamos tu ayuda. Toma conciencia. Revisa con calma nuestra presentación, porque ahí está la verdad de la situación. Nosotros no queremos destruir el sistema, queremos que vuelva a su origen y mejorarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy las pensiones podrían subir desde 200.000 a 400.000 pesos si logramos devolverle el riesgo de pérdida a la AFP. Que esté muy bien.